Presidente, para mí realmente este es un momento muy especial. Gracias por aceptar este espacio, pero sobre todo quiero agradecerle a usted haberme metido al mundo de la política, haberme invitado a ser la número 1 del Centro Democrático del Consejo de Bogotá. Ha sido aprendizaje, ha sido volver a caminar Bogotá como lo hice hace muchos años, ha sido volver a encontrarme con los trabajadores de la construcción, ha sido volverme a poner el casco, enamorarme de los tenderos, hablar con las mujeres que están buscando una oportunidad, una pequeña oportunidad para salir adelante. Así de que, presidente, yo le agradezco enormemente que en sus planes de este partido y en sus planes para Bogotá me haya involucrado. Hoy le propongo una conversación sobre varios temas que a usted y a mí nos han unido y hemos sido de alguna manera afines en lo que pensamos, por ejemplo en la vivienda. La vivienda tiene elementos, y se lo aprendió usted porque usted fue desde su primer gobierno un visionario cuando entendió que la vivienda era desarrollo económico, es decir, más empleo, pero también desarrollo social, más hogares, bienestar para las familias. Mi propuesta, presidente, como se le he contado, es garantizar 200.000 viviendas en los 4 años. Eso son 50.000 viviendas al año. Eso es garantizar, proteger 200.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años. En un proceso en el que estamos con muchas dificultades porque desde el gobierno nacional se está desbaratando la política de vivienda. Y a mí me gustaría, presidente, oír sus reflexiones sobre lo que usted piensa de la vivienda, lo que hemos hablado tanto de ciudad, el tema de renovación urbana, para que los bogotanos de alguna manera conozcan todas esas virtudes que tiene una buena política pública para buena ciudad y para más vivienda. Gracias, doctora Sandra. Los agradecidos somos nosotros, todos sus compañeros del Centro Democrático, mi persona. Nos sentimos muy orgullosos que una persona de su trayectoria profesional, de su trayectoria laboral, de su preparación, incursione en esta batalla política y encabece nuestra lista al Consejo de Bogotá. Nos sentimos muy, muy orgullosos, muy agradecidos que usted esté dando esta tarea. Si alguien sabe bien de eso, usted. Algunas cosas buenas que yo hice, como los macroproyectos, como aquel subsidio a la tasa de interés para enfrentar la crisis 2007-2008, fueron ideas que me daban los que conocían. Una de las razones de mi diálogo permanente con los colombianos es que uno tiene que aprender a escuchar a los que saben. Usted es muy importante en el Consejo de Bogotá por muchos temas y por ese tema de la vivienda. Pero voy a decir una cosa de hereje y del ego. Cuando yo observo Bogotá, la expansión hacia la sabana, que preocupa mucho, Así es. que hace una expansión agresiva, pero esta tarde lo veía viniendo de Boyacá, veía Zipaquirá, esa conurbación de Cajicá-Chía, apenas un pequeño espacio con cota, etc. Diría yo que las construcciones en términos generales son buenas, pero el faltante de infraestructura es muy grande. Y ya ubicados en Bogotá, yo creo que se necesita una gran renovación urbana. Y eso se necesita una alcaldía que lo entienda y unos concejales como usted que lo impulse. Pienso que Bogotá tiene muchas maneras de estimularlo. Una manera de estimular esa renovación urbana es diciéndole a los propietarios de predios, y aporten ese predio a este programa de renovación urbana. Después, una utilidad que usted obtenga de ese programa será utilidad no gravable. Y a quienes instalen en esas áreas de renovación urbana comercios, industria blanca, industria no contaminante, industria limpia, darles un estímulo del impuesto de industria y comercio por unos años, como también a todos los que queden en las nuevas construcciones. Ahora se ha dicho, ¿y cómo se hace eso? Yo creo que a mí me parece muy bien concebido el salitre.
Porque uno de los ejemplos de urbanismo de Latinoamérica, además. Así es. ¿no le parece a usted que además buscaron tener la vivienda, el comercio, las actividades, las generadoras de empleo, todo cerca? A mí me parece muy bien concebido eso. Bogotá podría ser en altura otros salitres. Y en la superficie ciclorrutas, parques, recreación, calidad de vida. No es atosigar más, sino buscar cómo utilizamos el espacio aéreo con calidad de vida en la superficie. Usted necesita convencer a quien gane la alcaldía de Bogotá para hacer eso y liderar en el Consejo unas mayorías para que lo saquen adelante. Yo no entiendo por qué no se han adelantado más programas de renovación urbana de esta naturaleza en Bogotá. Tal vez falta la visión de Enrique Peñalosa, la que en su momento tuvo el presidente Barco. Usted acaba de decir algo que es maravilloso, el tema de Salitre. Ese fue el primer macroproyecto. Eso es un macroproyecto. Esos macroproyectos que quedaron en su plan de desarrollo era concebir una ciudad integral, con espacio público, con vías, con ciclorrutas, es que es puro bienestar. Y a mí me encanta, no hay cosa que más me alegre que es oírlo usted hablar de ciudad. Yo creo que esa parte no la conocen ni los colombianos ni tanto los bogotanos, así que, porque a mí el tema me apasiona. Es que a mí me mantienen peleando, doctora Sandra. Sí. Me mantienen oponiéndome a las reformas del presidente Petro, defendiéndome judicialmente y peleando con mis contradictores, eso que llevo muchos años con las piedras amarradas. Pero uno piensa y oye personas y las conversaciones con usted me han dado mucha claridad. De esos ejemplos que me está diciendo, yo creo que hubo un macroproyecto excepcional, que es Ciudad Verde en Soacha, en el sur. Reunía, y está para verla, porque eso se hizo, reúne todos esos requisitos que usted menciona. Pero este es un tema muy importante para Bogotá. Mire, ahora que está entrando a regir nuestra ley, la última que pude impulsar en el Congreso, antes que la Corte me sacara del Congreso y me pusiera preso, la ley de reducción de la jornada de trabajo, uno de los elementos que tuve para impulsarla es la situación laboral de Bogotá. Primero hay unas estadísticas donde Bogotá aparece entre las dos ciudades más congestionadas del mundo. Así es. A mí me da tristeza decirlo, porque más linda que esta ciudad no hay en América Latina. El entorno de Bogotá con esa sabana, esos cerros, no lo tiene ninguna capital latinoamericana. La ciudad más bella, y aparece clasificada como la ciudad más congestionada. Sí, eso es aparece más congestionada que Ciudad de México, aparece más congestionada que Sao Paulo. A mí me da mucha tristeza eso, doctora Sandra. Entonces nosotros, yo cada rato digo, ¿pero por qué esa ley de reducción de la jornada de trabajo? Por esto. Y le dije, y no es extraño, no es una excepción hablar con las personas que trabajan en Bogotá y oírles decir, en el trayecto casa, trabajo, casa, se gastan 3 horas. No es extraño, no es una exageración. Entonces a uno le da mucha tristeza cómo se ha afectado la calidad de vida en la más bella de las capitales latinoamericanas. Así es, presidente. Y para cerrar ese tema, uno de mis compromisos con los bogotanos, y pues usted lo conoce, es garantizar el suelo además para esas 200.000 viviendas que necesitamos. Ahí vamos a recuperar empleo. Tenemos recursos en Bogotá, tenemos algo que es fundamental para esto, tenemos las mejores cajas de compensación de Colombia, y no quiero ser ofensiva con las cajas de otras regiones, usted que viene de Antioquia, pero son muy robustas y apoyan mucho el tema de vivienda. Lo vamos a lograr, y para eso necesitamos hacer una revisión del plan de ordenamiento territorial, que es un tema técnico, pero es un problema de todos los bogotanos, porque además en el plan actual reducen perfiles viales, eliminan el tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente, el tramo norte, y ahora el presidente Petro decidió también oponerse a la prolongación de la Boyacá sin ser competencia del gobierno nacional. Entonces sí necesitamos hacer unas discusiones, y yo las voy a liderar, ese es mi compromiso con usted, con el partido y con los bogotanos, para mejorar las condiciones de la ciudad como ciudad. Y quiero hablarle de otro tema, presidente, que yo no me deja antes del otro tema. Claro. 2 comentarios sobre esto. Las cajas de compensación.
nos toca defenderlas. Así es. Cuando mi generación éramos pequeños y se hablaba de la compensación familiar que había empezado a crearse en Colombia por ahí en 1948. Yo soy del año de los Yipaos del Quindío, de 1952. Se decía que el sistema de compensación familiar de Colombia era el mejor diseño social de América Latina, financiado por los empleadores y manejado en conjunto con los trabajadores y los empleadores, con una participación del gobierno. Eso ha sido excelente. Le llega hoy a 9 millones de trabajadores. Antes de afectarlo como lo están afectando, tendríamos que posicionarlo mucho más para que le llegara a los 23 millones de trabajadores colombianos. Y usted menciona ahí, en ese tema, el plan de ordenamiento. Le puedo contar un secreto aquí a voces que quede entre nosotros 50. Entre nosotros. Cuando Miguel Uribe y algunos compañeros dijeron que usted debía ser la cabeza de lista del Consejo de Bogotá, yo les dije, ojalá, porque esa señora es la única que nos puede ayudar a que entiendan en Bogotá la necesidad de la renovación urbana. Porque no quieren que se consuma la sabana, Tal cual. No quieren que invadan la sabana, dejen que la ciudad se vuelva cómoda. Así es. Abran espacio aéreo con las garantías de recreación y de calidad de vida a nivel de superficie. Así es, y ese es mi compromiso, y lo vamos a hacer. 4 años de puro trabajo, de trabajar, trabajar y trabajar, presidente. A ella hay que creerle, queridos, ¿cómo les digo? Cibernautas, que nos ven en este espacio con la doctora Sandra Forero, cabeza de lista del Centro Democrático del Consejo. Hay que creerle, porque yo me veo, me miro a mi propio ser y a veces digo, bueno, yo soy muy atrevido, yo sí que soy voto corriente, yo estoy como en el teléfono celular que le aparece a uno, no le queda sino el 20% de la pila, le queda el 5, el 10, a usted le queda toda, es impresionante, es impresionante. Usted los va a moler a trabajo en el Consejo, no a discurso, sino a trabajo, que es lo que se necesita ahora. Vamos a trabajar mucho. En las primeras conversaciones que tuvimos, hablamos de los tenderos. Y usted no sabe lo que yo he encontrado en Bogotá en los recorridos. Unos hombres y unas mujeres que trabajan de 5 de la mañana a 10 de la noche en unos espacios impecables, mínimos pero impecables, cumpliendo los 19 requisitos. Pero usted, es que es como una persecución, puede creerlo, o sea, les hacen inspección, vigilancia y control, los presionan, que haga esto, que no sé qué, que entonces lo sello. Y ahorita además, porque eso lo podemos trabajar desde el Consejo. Yo he hablado con ellos y yo no les voy a decir mentiras. Les digo, mire, vamos a mirar qué es tanto operativo de inspección, vigilancia y control, qué es lo que pretenden. Si toca ajustar ese reglamento, ajustémoslo, pero no los ahoguemos en trámites, no los sellemos. Es que sellar un tendero 10 días, presidente, es quebrarlo. Pero además tenemos el tema que el 1 de noviembre entra a regir el impuesto del tendero. Lo tienen escondidito. Lo aprobaron y le pusieron una fecha después de quedar elecciones, escondido para que no produjera impacto en las elecciones. Y eso va a ser muy duro, pero siga. No, solo decirle que hoy precisamente, que es una casualidad que estemos hablando hoy, envié una ciudadana preocupada. Sí, soy candidata, pero soy ciudadana, a las comisiones terceras y cuartas del Senado y de la Cámara, que están discutiendo la ley de presupuesto. Y les mandé una carta diciéndole, miren, en serio, busquemos el espacio para que ese impuesto no entre a regir a partir del 1 de noviembre. Presidente, el 1 de noviembre, la mayoría de las cosas que hay en las tiendas, que hay en estas vitrinas divinas, ellos tienen sus neveras impecables, ellos tienen todos los permisos, el 1 de noviembre vale el 10% más, el 1 de enero del 24, el 20%, y el 1 de enero del 25, el 30%. Es una locura. 110.000 tenderos bogotanos, ubicados la mayoría en estrato 1, 2, 3. El 40% de los bogotanos compran sus víveres ahí, no los van a poder comprar. Entre inflación, incremento de la gasolina, el impuesto del plástico de un solo uso, más eso, van a quebrar a los tenderos, presidente. Y yo creo que hago estas reflexiones porque sé que es una preocupación suya, a mí me encanta cuando usted lo plantea desde su visión, es
¿Cómo más hacerles entender al gobierno, al Congreso, que realmente esa economía de barrio es una economía absolutamente necesaria? Hay algunos que tienen hasta un empleado sábado y domingo. Eso, entre la laboral y eso, ese empleo se va a perder, presidente. Entonces quiero como contarle que estamos en esa tarea, pero oírlo a usted, esa reflexión, porque finalmente yo estoy en este tema porque se la aprendí a usted. No, usted lo ha cogido de corazón. Y la verdad es que los únicos temas que uno saca adelante en la vida son aquellos temas de los cuales se enamora. Si usted toma los temas con pereza, si no les pone el suficiente interés, si no se vuelve, ¿cómo es que dicen ahora? Intensa. Mi madre decía, la palabra de mi madre era distinta, ella decía constante. Ahora le dicen a uno, ay, usted sí que es intenso. Si uno no se vuelve intenso con los temas, no los saco adelante. Por eso es bien importante que usted sea intensa para ayudar a los tenderos. Cuando nosotros en el Centro Democrático hablamos de seguridad, es para todos. Cuando hablamos de política social, es para tener una sociedad equitativa. Y cuando hablamos de empresa privada, es para todos. Es para ayudarle a la señora que tiene una empresita en una chaza, en un toldo de la calle. Es para ayudarle al tendero, es para ayudarle a la gran empresa. Lo nuestro de empresa privada es un concepto universal en tamaños. Y hay que repetirlo porque dicen, Uribe, es lo que quiere, es la inversión de los ricos. No, señor, el emprendimiento de todos los tamaños, donde el tendero juega un papel muy importante. Y además es empresa familia. Es importante. Hay muchos que tienen esas vitrinas tan bonitas que usted escribe, esas neveras tan limpias, y muchas, la mayoría en acero inoxidable. Sí. En acero inoxidable en el primer piso, y ellos viven en el segundo piso. Y a mí me parece que trabajan tanto como aquellos proletarios del inicio de la revolución industrial en Manchester, que solamente podían dormir unas horitas para medio recuperar la capacidad de trabajo en ese capitalismo salvaje, o en los campos de concentración, o en los países, o en esas malas condiciones laborales de los países socialistas. El tindero trabaja mucho. Y esto que usted dice lo va a quebrar. Nosotros hemos pensado que se debió haber dado un tiempo antes de derramar ese impuesto, que es a las bebidas azucaradas, a los alimentos que se consideren ultraprocesados, donde también está el queso, el yogur, tantas cosas. El salchichón, mucho de la dieta popular. Se le debió haber dado un tiempo a las empresas para que ajustaran la producción, para que cambiaran la oferta de esos alimentos. No se le dio. Y se le va a hacer un daño muy grande al consumo popular y a las tiendas. ¿Cómo ha pensado usted que se les puede ayudar? Pues mire, primero hay dos temas que no dependen del Congreso de la República. Ya mandamos la carta, ya pedimos que nos apoyen en eso, pero pues está pasando la reforma de la salud, no me imagino qué interés le pueden poner a esto. Perdón, era un paréntesis. No me hable de la reforma de la salud. Perdón. No me cabe en la mente que van a hacer ese daño. ¿Puede creerlo? Por primera vez hoy me atreví en Boyacá a decir que necesitamos pensar en un nuevo gobierno en el 26, desde ya, para corregir estos daños. Así es. Así es. Pero como Adán, usted mandó esa carta al Congreso. Sí, la mandé hoy, antes de llegar acá, un correo electrónico a comisiones económicas terceras, cuartas, con copia a el ministro de Hacienda, al director del DNP e incluso al secretario de Desarrollo Económico de Bogotá diciendo se van a quebrar los tenderos. Yo sé que es un tema nacional, por supuesto, pero yo en este momento quiero proteger a los tenderos de Bogotá. Es que los estoy viendo por lo que están pasando. Y mandé hoy esa carta. Entonces, ese es un tema. Y las otras dos propuestas. Vamos a revisar muy bien qué es lo que está pasando con... Nosotros hacemos parte de un partido, y qué pena ponerme del mismo nivel porque usted es el fundador. Yo estoy muy viejo, pero el partido es muy nuevo. Que respalda las instituciones. Nosotros creemos en las instituciones. Pero eso no quiere decir que no podamos revisar cuáles son los mecanismos de control que tienen las instituciones. Y hay veces uno siente, y esas habladas que tienen con los tenderos, es de un ahogo de trámites y de un ahogo de controles operativos que realmente los atropellan.
O sea, es como si el tendero fuera un delincuente, como si el tendero fuera ilegal, informal, y es un señor que paga todo, paga todo. Entonces vamos a revisar eso y hacerle seguimiento desde el Consejo. Y lo otro, un tema del partido que está en nuestro decálogo, que es el bono alimentario. Y a mí me encanta el bono alimentario, explicar acá un poco cómo es eso. ¿O usted lo quiere explicar? No. La idea es que este país, según el DANE, tiene 9 millones de personas con hambre. Y en Bogotá se dice que hay cerca de 2 millones que se van a comer con una o dos comidas, se van a dormir con una o dos comidas. Entonces el tema es muy serio. Ahora en muchas partes de Colombia quieren estimular a alcaldes y gobernadores la pequeña agricultura, a hacer una cosa que llamaba RESA, la Red de Seguridad Alimentaria, ayúdele al campesino con semillas, fertilizantes, herramientas manuales, etc. Hay que pensar en estas urbes tan grandes con ese problema de hambre. Por eso el bono alimentario. Y ese bono alimentario que va enfocado a hablamos de 2 millones en Bogotá que se acuestan sin las 3 comidas al día, es entregárselo a esas familias, pero que sea redimible en las tiendas. Ahí, de alguna manera, diciéndolo coloquialmente, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Reducimos hambre y movemos la economía del barrio, la economía de nuestros tenderos. Lo que no puede pasar es que ahora el bono sea para pagar ese impuesto adicional que está planteando el gobierno nacional. Eso sí sería una injusticia terrible. Pero bueno, ese sería nuestro trabajo con tenderos. Y mucho control político para ver por qué esos operativos se vuelven tan agresivos hacia estas familias que lo único que hacen es mover la economía de los barrios. Usted dijo ahorita, algo mencionó, y a mí me encanta cuando sobre el bono alimentario, uno no pediría que en ninguna parte que le tienen que llegar con el bono alimentario a todas las personas que no tienen suficiente alimentación, pero por lo menos ir ensayando grupos focalizados. Es que aquí todavía hay un problema de alimentación de niños. En muchas partes de Colombia les dan una comida a medias 180 días al año y el resto del año. Y hay un problema en el otro extremo de la pirámide, en los ancianos vulnerables. Entonces, llegar con un bono alimentario a 2 millones de personas no se puede, pero por lo menos ir focalizando los grupos más vulnerables. Nosotros sí le tenemos que decir claramente al pueblo colombiano, no más politiquería, se necesita Estado austero. Yo eliminé 300 entidades del Estado y no pasó nada. Eso me ayudó a financiar 23 millones de colombianos pobres en el régimen subsidiado de salud, a financiar 2.800.000 familias en acción, a multiplicar por 8 el SENA. Pero hay ciudades colombianas donde le dicen a uno, aquí el único progreso que se ve es el de las casas de lujo de los políticos. ¡Qué pena! En eso tiene toda la razón Milei. Hay que destruir el gasto politiquero para poder construir las mejores posibilidades sociales. Esta ciudad, donde se habla con tanto rigor técnico en la administración, ¿por qué ese derroche? Uno no lo entiende. Y a nosotros nos toca hablarle con claridad a Bogotá y al país en esa materia. ¿De dónde financian el bono alimentario? Vaya mirando el derroche. Así es. Y ahí están los recursos para el bono alimentario. Presidente, hay un tema que usted lo mencionó ahorita, y es el de los jóvenes. Y usted ha estado permanentemente, de alguna manera, llevándonos como partido a que miremos esos mecanismos para que los jóvenes tengan oportunidades de estudio y de trabajo distintas. Contemos un poco a los bogotanos esa idea de tener un esquema de educación distinto, que sí es posible porque sí depende de las secretarías de educación. Uno le pregunta a los muchachos, hay 2 públicos para entrevistar. Un muchacho de una comunidad rural, de 100 bachilleres van 5 a la universidad. Y en todas partes piden nuevas universidades. Yo he dicho, no más edificios universitarios, por favor. Organicen aquí educación digital. No pongan estos muchachos a irse a las capitales. Denles universidad aquí y que sea mixta, que 3 semanas digitales y un fin de semana presencial con los profesores. ¿Dónde? En uno de los colegios que existan en el municipio. Dejémoslo ahí, vámonos a la gran urbe.
porque mientras el país tiene todavía una baja cobertura universitaria comparativa, Bogotá comparativamente la tiene muy alta. Pero uno habla con muchachos, ¿por qué no estás en la universidad? Porque cuesta mucho. Hombre, pero si el presidente Duque introdujo gratuidad en los estratos 1, 2 y 3, conteste el otro, no hay cupo. Y el otro dice, yo no me puedo ir 5 años a la universidad sin saber qué me va a pasar una vez me gradúe y mientras tanto mi familia con hambre. He pensado que una ciudad como Bogotá debería tener un pequeño SENA y más eficiente, sin burocracia. Sobre todo eficiente. Ir haciendo ensayos de capacitar muchachos en ciclos cortos de educación tecnológica. Enseñarles en ciclos cortos, que se vayan acumulando este de 98 horas, este de 100 horas, etcétera, y que puedan trabajar rápidamente el manejo de las herramientas tecnológicas que hoy generan más fuentes de empleo y masificar el inglés. Así es. Para que puedan tener rápidamente un trabajo internacional y ayudarles con crédito. Uno no pretende que el ente público sea banco, pero sí que fondee, que sea banco de primer piso. Pero Bogotá es una ciudad que está llena de instituciones de microcrédito. Así es. Que manejan bien el dinero. Si usted fondea esas instituciones pueden crecer enormemente en otorgamiento de créditos de emprendimiento. Nosotros hicimos en el SENA yo vivo como ya a la edad, vivo uno hablando del pasado, el Fondo Emprender del SENA. Se le prestaba a los muchachos para emprendimiento, pero a medida que iban cumpliendo, se les condonaba el crédito. Eso resultó muy bien, pero quedó pequeño. Qué bueno que Bogotá hiciera unos ensayos importantes con capacitación técnica, tecnológica, de ciclos cortos, aumentar los créditos de emprendimiento, etc. En una ciudad en estos días dije eso y entonces salió alguien a revirar y dijo, ya lo hemos hecho, pero lo estaban pensando, no lo habían empezado. Tal cual, lo que toca es hacer, no hablar tanto y hacer. Las mujeres en el centro. Y es básicamente eso que usted está planteando, que decimos nosotros como Partido para los Jóvenes, lo vamos a tener para las mujeres. En Bogotá hay más de, tal vez hay 4.2 millones de mujeres. Uy. He recorrido la ciudad. ¿En el Gran Bogotá? Sí, señor. Pero además le quiero decir, he recorrido la ciudad, yo no tengo ediles, tengo líderes y la mayoría de mis líderes, por convicción con esta campaña, se han acercado a trabajar, a llevarme a los barrios y son mujeres. Presidente, 3 elementos cuando hablo con ellas y armamos un programa divino que vamos a desarrollar desde el Consejo. Protección. Cuando uno habla de protección a ellas, ellas están pensando en sus hijos. ¿Dónde me cuidan a mi niño mientras yo trabajo y me formo? Segundo, formación. Están listas para formarse. Saben que no pueden hacer largos bachilleratos ni eternas carreras universitarias. Por eso digo que esa formación por ciclos la vamos a llevar con un enfoque de género para que nuestras mujeres se formen. Y tercero, empleabilidad. Presidente, le quiero decir, yo llevo toda la vida trabajando, representando un sector productivo, pero también conozco el resto de los sectores productivos. Y ahí yo sé que necesitan la industria, las empresas para emplear y podemos hacer esas alianzas para llevar a nuestras mujeres a emplearlas. Esas son mujeres empoderadas y vamos entonces a protegerlas, a formarlas y a emplearlas. Y a la que no se quiera emplear, porque usted sabe que las mujeres tenemos más vocación de emprendedoras, les vamos a apoyar con su emprendimiento, con ese tipo de créditos y las vamos a ayudar a salir adelante. Eso, ¿no? En el tema de emprendimiento. Y de mujeres. Tiene una cosa muy valiosa y me gusta que lo mencione usted. Sí, porque es que nosotros somos constructivos. Los avances que hay que reconocerlos. Hay que reconocerlos. Y mirar cómo esos avances se constituyen en cimientos. Así es. Para avances más importantes. Hay una cosa divina que hizo Claudia López, la alcaldesa, que se llama las manzanas del cuidado. Entonces, es un poco recoger la parte de algo de protección y algo de formación. Yo complementaría con empleabilidad, pero además haría más, llevarlas a escala vecinal. No solo es que una localidad, es que Suba son 1.400.000 habitantes, o sea, no podemos tener solo una. Pero hay una cosa ahí
que es parte de lo que yo propongo, y en el tema de protección, esto es un sueño que podemos hacer realidad, presidente. Vamos a hacer unos centros de atención a los niños. Yo los diría como los centros para que sueñen los niños. Les robamos a la calle estos niños, los llevamos y no tienen que ser grandes intervenciones, puede ser una bodega con buena arquitectura, remodelada, arreglada. Eso lo puede hacer el sector privado. Le aseguro, y le aseguro a los bogotanos que los empresarios aportarían eso. Segundo, el suelo, ¿quién lo pone? ¿O quién compre la bodega? El distrito. Y adivinen quién opera esto, las cajas de compensación familiar. Le puedo asegurar que las cajas dirían, yo le ayudo a operar, yo le formo a formadoras. Si el gobierno no las acaba. Pero es que no las podemos dejar El acabar. gobierno nacional tiene que ser muy cuidadoso con eso. Por eso, porque esto es todo desarrollo social. Y nos apoyamos en las cajas, nos apoyamos en el empresariado, que también hablan muy mal del empresariado, y logramos realmente llenar Bogotá de sitios para que los niños sueñen, para que las mamás sepan que están protegidos y para robárselos a la calle. De seguridad. Hay una cosa que yo siempre está en mis propuestas, y con eso quiero terminar porque no lo quiero cansar a usted, y es el tema de Bogotá está tan, bueno, Colombia en general, pero hablemos de Bogotá, está en un punto su seguridad tan crítico, que yo digo, volvamos a lo básico, porque mientras que el gobierno nacional entiende que necesitamos una política de seguridad nacional, pero mientras eso pasa, volvamos a lo básico. Y ahí vuelvo otra vez a mi tema, urbanismo seguro. Y yo siempre que voy hablo en los barrios y le digo esto a las mujeres, a los hombres, a los tenderos, digo, mire, cierre los ojos, imagínese usted una Bogotá en 6 meses limpia, iluminada, con los andenes limpios, los parques podados, los parques vigilados debajo de los puentes limpios, las ciclorrutas limpias. Imagínense eso, la percepción. Se necesita que el alcalde vive en la calle. Claro. Con una buena comunicación desde el carro. Porque a uno le da tristeza. En el recorrido de Bogotá uno de pronto va por una avenida amplia, bonita, y un depósito de basuras al lado. Y Medellín, ni hablar, doctora Sandra. A la única ciudad que yo le perdono que tenga esos prados tan altos es Cali, porque los motilan y al otro día han crecido por la fertilidad del Valle del Cauca. Así es. Pero mire usted, si uno logra eso, es que imagínense, en 6 meses, que eso, necesitamos un buen alcalde, ¿no? Entre otras cosas, pero un alcalde que le crea esto. Y eso complementado. Que vive en la calle. Claro. Que mirando eso. No desde el despacho. Eso sumado a el tema de la fuerza pública, que si es más, que si es menos, usted lo ha dicho varias veces, pongamos a la policía en la calle a perseguir a los delincuentes, pero presidente, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer el 1 de enero como concejales es abrazar a la policía, es reivindicar su papel, es que la atropellan mucho. Mire, yo voy a los barrios y la comunidad me dice, uy, es que la policía, le digo, no, la policía no es el enemigo es el delincuente. Y a Bogotá le falta autoridad sin brutalidad, le falta autoridad, pero un urbanismo seguro, con una fuerza pública cercana a la comunidad. Y una cosa que yo no sé por qué no lo hemos aprovechado, por eso digo que mis propuestas en seguridad son súper básicas, es aprovechar todo el tema de seguridad privada, con quien yo me reuní, me ofrecieron y me dijeron, Sandra, nosotros queremos una red de cooperación, y podemos apoyarnos, apoyar y fortalecer enormemente la seguridad de Bogotá. Ellos no pueden reaccionar, pero ellos son preventivos, ellos pueden ayudar a informar, ellos pueden ayudar a revisar las cámaras. Acá es un trabajo público-privado. Yo insisto que este país salimos adelante si recuperamos la confianza entre el sector público y el sector privado, y en seguridad es fundamental. Los expertos dicen que si quienes trabajan en la seguridad privada se comprometen no solamente a vigilar el edificio privado, sino el entorno. Y están con un buen sistema de comunicaciones, 4 de ellos reemplazan un policía. Yo soñaba con una cosa, se la dije mucho al gobierno del presidente Duque. Dije, miren, ¿por qué no organizan en la seguridad de Bogotá que cada localidad tenga un comandante de alta graduación, un general, un mayor, un capitán, un coronel? Que ojalá pase la mayor parte del tiempo en esa localidad, que tenga el compromiso de organizar toda la comunidad
en frentes locales de seguridad, que pase los fines de semana con los muchachos en tareas deportivas, culturales. País hay que impulsar mucho todas las expresiones culturales, artísticas. La muerte y el buen nombre que nos dio el maestro Fernando Botero debería ayudar a eso. Y que estén permanentemente mostrando mediciones y mejoramiento. Y por supuesto, capturar a los expendedores de droga en los entornos escolares y en los parques. La verdad es que conversando con los ciudadanos de Bogotá de septiembre del año pasado a la fecha, encuentro que ese es un problema mayor. Es enorme, presidente. La invasión de los expendedores de droga en los entornos escolares. Y ese es un problema que es muy sensible, tiene mucho peso en la preocupación de los bogotanos. Enorme. Y no hace parte del discurso político. Yo no he escuchado a un solo candidato a la alcaldía de Bogotá comprometido seriamente en ese tema. A ustedes los candidatos al Consejo sí. Pero ustedes los candidatos al Consejo van a tener que hablar en el recinto del Consejo para que escuche todo el país. Así es. Ustedes van a tener que exigir desde el recinto del Consejo de Bogotá unas políticas que se puedan aplicar en todo el país. Alcalde, ¿usted por qué no dirige la policía? Mire la queja que tenemos de tal parque, de este parque Los Naranjos en Bosa. Mire la queja que tenemos de estas escuelas. Mire estos entornos invadidos por los distribuidores de droga, causándole toda esa angustia a las familias. Así es. Parte de mi propuesta de urbanismo seguro la he resumido en una frase y es: los parques para los niños, no para los jíbaros. Y eso se puede lograr, presidente. Alcalde de Bogotá, que les haga caso a ustedes los concejales, que tumbe las casas de vicio, que con la policía y la fiscalía ponga preso a quienes están distribuyendo droga en los parques y en los entornos escolares. Es dolorosísimo. ¿Quiere hablar de las reformas? Pues una gran preocupación. Mire, ¿qué me preocupa a mí? La manera como este gobierno quiere resolver los problemas. El problema es salud. El problema de la salud rural la quieren resolver con un modelo socialista de monopolio de Estado. Quieren sacarnos a los colombianos de las buenas EPS y filarnos en unos centros de salud del Estado, centros de atención prioritaria. Por favor, mire el problema. Allá nos van a amontonar a todos. Nos van a empadronar al modelo, como en el modelo cubano. Todos allá listados, todos allá fichados. Y entonces dicen, el presidente decía que había que construir 2.300 centros de salud, pero por ahí en una de las exposiciones de motivos hablan de 10.000. Porque este país tiene muchos centros de salud en las zonas rurales, ¿por qué no los arreglan? ¿A qué hora se van a meter en esto? Para adelantar un proyecto socialista. Hay estudios que dicen que la reforma vale 113 billones de pesos. Quieren crear 70.000 burócratas, entre 5.000 productores, promotores, que serán promotores de política, y 11.300 grupos cada uno con 5 o 6 personas. Eso es un desastre, doctora Sandra. Por eso decía yo hoy en Boyacá, este país va a tener que pensar ya en las elecciones del 26 para elegir un gobierno que mejore la salud sin llevarnos por esta vía socialista. Así es. Y usted lo dijo cuando se refería a las tiendas. Yo lo decía el domingo en Urabá a los trabajadores bananeros. Ustedes no necesitan, señores bananeros, la reforma laboral, porque todo lo han conseguido negociando con sus trabajadores, con sus empleadores. Lo mismo en La Guajira. Los que trabajan en el Cerrejón han conseguido todo a través de convenciones colectivas de trabajo, los del sector petrolero, etc. Entonces esta reforma la van a hacer para los que no la necesitan, pero le van a hacer un gran daño a los que necesitan que no les quiten el empleo en la pequeña empresa. Así es. Y esta cosa de generar odio, por Dios, con todo el respeto por el presidente, a mí me parece muy grave un gobierno asusando a los trabajadores contra los empleadores, doctora Sandra. Y entonces ahora, ya una empresa mediana,
Ya no va a poder haber una relación directa entre el dueño de esa empresa y los trabajadores, que tendrán que afiliarse a esos grandes sindicatos de industria, políticos como en Argentina. El sindicalismo en Argentina hoy no es una fuerza de empleo ni de defensa de los trabajadores, sino un partido político. Y los empleadores dicen, eso ha ayudado a que en los últimos 20 años no se cree empleo formal en Argentina. Súmele lo que quieren, cómo quieren judicializar cualquier despido. Entonces va a pensar el empresario colombiano lo que piensa y manifiesta el empresario argentino. El empresario argentino dice, a mí me da miedo crear un empleo formal, porque es crear un pleito. Ayer leí en un medio de comunicación que decía, Uribe vuelve a proponer la prima adicional. Es sustitutiva a la reforma del presidente Petro. Entonces decimos no a la reforma del presidente Petro porque enemista al empleador y al trabajador. Hagamos cosas que le sirvan a ambos. Si lo que hicimos de reducción de jornada de trabajo lo compensan con acuerdos de productividad, nada pasa. Bienestar para los trabajadores y no hay mal para la empresa. ¿Por qué no se piensa en esa prima adicional pero condicionada? Para pagarla solamente en empresas de sectores económicos que crezcan al 4% más al año. Eso pone al trabajador y al empresario a remar en la misma dirección, no a enfrentarse. Y estoy bien preocupado con esa reforma pensional. Primero acaba con los fondos de pensiones. De 29 billones de recaudo, los va a poner a recaudar entre 7 y 11. Le traslada esa plata al manejo de la burocracia. Todo lo que pongan en el manejo de la burocracia termina desapareciendo. Por favor, pero eso no es una teoría ni un capricho, es una experiencia de la historia mundial. Y una cosa, ¿cómo vuelven de compleja esa reforma? Yo voy a volver a leer la nueva ponencia. Era bien fácil, mejore la situación de los colombianos vulnerables. Mire, para los fondos de pensiones pudieron tener una reforma, que era aumentar la cotización para ayudarle al pensionado de ingresos medios. Porque el pensionado de base tiene unas garantías, el alto se defiende, pero el de ingresos medios. Y muy difícil aumentar cotizaciones con esta avalancha de impuestos y de costos del gobierno del presidente Petro. Pero ¿cómo volvieron de compleja esa reforma? Cuando además es que hay unas instituciones que no es sino retocarlas, ajustarlas, aplicarlas como los BEPS, que es esa pensión reducida para los colombianos que no alcanzan a pensionarse. Es bien preocupante esto, doctora Sandra, muy preocupante. Yo no sé, yo hablo con muy poquitos congresistas, parece que no entender. ¿Sabe qué dicen? Pero dicen personas serias. No, es que el presidente Petro ya tiene arreglado con los partidos de él y con otros la aprobación de estas reformas. Qué tristeza. Y como este partido nuestro no es del viejo orden, sino un partido que tiene que estar evolucionando, mirando al país en una proyección de mejoramiento continuo, pues hay que pensar desde ya en el proceso electoral del año 26 para elegir un gobierno que sea capaz de hacer cambios sin crear esta angustia, esta incertidumbre de los colombianos. Va a quedar peor la reforma de salud que el acuerdo de paz de La Habana, porque siempre nos dijeron, cuidado que el acuerdo de paz de La Habana cuesta más de 100 billones de pesos. Y entonces dicen, no, es que Duque lo incumplió. Mentiras, inviable, infinanciable y más difícil de financiar en un país que está hoy postrando la economía. Sí. ¿Quién va a pagar esos impuestos? Y una reforma de salud de 113 billones es inviable, infinanciable, doctora Sandra. Pensaba yo hoy que la utopía socialista no funciona sino con exceso de dinero y un ratico, mientras lo acaban. Así es. Le dije muchas cosas, qué pena. No, está muy bueno. Y eso que usted dice del 26, en el 26 toca recibir Colombia y reconstruir Colombia. Por eso se vuelven tan importantes las elecciones de este año del 29 de octubre, porque vamos a recuperar las ciudades y vamos a sembrar la semilla para que en el 26 tenemos que recibir Colombia y reconstruirla.
Ojalá el Congreso coja conciencia del daño de las reformas. Pero si nos toca recibir en el 26 un país en condiciones muy, muy difíciles, somos capaces de reconstruirlo. Pero es muy importante el 29 de octubre votar bien. Yo quiero agradecerle muchísimo y decirle a quienes pueden seguir esta grabación que usted gentilmente ha hecho conmigo, no desperdicien a esta señora. Hay mucho temor en los colombianos del sector privado de participar en la vida pública. A uno le dicen, no, yo me muero de miedo, con las IAS es que llaman. Así es. ¿Cómo voy a participar? Yo termino en la cárcel. Encontrar personas del sector privado que participen en la política, que sean preparadas, enérgicas, amen a la comunidad, es muy difícil. No desaprovechen a la doctora Sandra, que su presencia y la de muchos compañeros en esa lista me permiten decir a mí que la lista del Centro Democrático al Consejo de Bogotá es una lista de excelencia. Aquí tienen una muestra, la doctora Sandra Forero, número 1 de esa lista. Muchas gracias, doctora Sandra, Presidente, y a todas las gracias. personas que han seguido este programa. Gracias por venir. Le dejo un regalito. ¿Sabe qué es lo más divino de haber arrancado esta campaña? Que me volví a poner el casco. Voy a trabajar por el empleo de los trabajadores de la construcción y le doy este casco para que lo guarde como recuerdo de la campaña de este año. Cuando la elijan, me regala una réplica de este. No, se lo regalo ya. No, se lo regalo ya. No, hay que andar con él hasta el 29, por la noche, doctora Sandra. Gracias, presidente. De corazón, gracias. Y gracias por todo lo que hace por Colombia. A usted muchas gracias.